10:35 de la mañana, seguimos en Velocidad Argentina. Abrimos la primera entrevista de este viernes. En línea tenemos a Sebastián Pfaffen, periodista coautor del libro Aquel Francisco. Sebastián, Gonzalo Del Monte y Uriel Friedman los saluda. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, el gusto es nuestro. Sebastián, usted vivió la elección del cónclave en el cual se eligieron a Francisco. ¿Qué sensaciones tiene casi, más de una década después? Y si se imaginaba la gran cantidad de reformas o la postura que terminó adoptando Jorge Mario Bergoglio, que después de ese cónclave fue nada más y nada menos que Francisco. Sí, la verdad que fue una sorpresa para todos la elección, primero, ¿no? O sea, por más que después, y ahí en el lugar, era una de las personas que en algún momento se pensó que podía llegar a ser papa porque ya había sido votado muchas veces. En el último cónclave había tenido una gran cantidad de votos, pero de todos modos el que diga que sabía que iba a ser electo papa miente, ¿no? No quiero sonar presuntuoso, pero la verdad es que cuando lo eligen, nosotros estábamos cubriendo el cónclave con otros cordobeses y entre ellos estaba el director de Radio María Argentina, quien conozco hace mucho, y analizábamos cuál era su perfil, cuál era su formación teológica, cuál era su visión de la Iglesia, y sobre todo después de haber elegido el nombre que eligió. Y nosotros en ese momento nos atrevimos a decir que seguramente el perfil que él iba a elegir, el rostro que iba a elegir mostrar al mundo iba a ser el rostro de la misericordia. Y no le erramos, digamos, en esa mirada, porque efectivamente es claro, primero que fue casi su primer gran mensaje como papa, pero además creo que fue toda su vida casi como una obsesión, ¿no? Mostrar el rostro más amoroso de Dios y sobre todo cercano, cálido, tierno con los más necesitados, con los más dolientes, con los enfermos, con la persona con discapacidad, con el privado de libertad. Fue un sello de Bergoglio toda la vida, desde su formación como joven jesuita, mucho más aún como arzobispo de Buenos Aires. Era claro que su objetivo y su principal meta era esa, ¿no? Su prioridad siempre fue esa. Y bueno, la gente en el mundo no estaba acostumbrada a ver un papa así, y él no se escucha bien la llamada. No, acá escuchamos perfecto, ¿eh? Bueno, perfecto. Y bueno, muy pocas horas después uno podía comprobar que ese era el camino que elegía. Porque seguramente ustedes se acuerdan que el primer día, al día siguiente de ser electo papa, prácticamente se escapó del Vaticano en un autito, sí, a buscar su bolso en la casa del clero donde le había parado. A la vuelta se encontró unos chicos saliendo de la escuela, frenó, se bajó del auto a saludarlos para desesperación de la guardia del Vaticano. Fue a dar una primera misa a una capilla chiquita que se llama la capilla Santa Ana, que está al costado ahí dentro del Vaticano, y se acercó a la valla donde estábamos los periodistas ahí viendo si por esas casualidades pasaba algo, y se acercó, habló con todo el mundo. Eso generaba conmoción, y para los que podían saber algo de cómo era su forma de ser en Buenos Aires, dijimos, bueno, va a seguir de la misma manera. Entonces uno podía deducir ciertas cosas. Y respecto de su magisterio, a cualquiera que tenga una mínima formación teológica podía también descubrir un poco de hacia dónde iba a ir el rumbo. Imaginábamos que iba a generar ruido a muchas de sus ideas, y bueno, y ocurrió. Parte de su legado será eso también, ¿no? Las reformas que impulsa, y veremos cuánto queda en el camino y cuánto sigue en marcha, ¿no? Porque así como cuando él fue superior de los jesuitas, es como que generó dos corrientes, los bergoglianos y los anti-bergoglianos, prácticamente dentro de exagerando un poco, ¿no? Pero dentro de la orden había dejado amores y odios, digamos, ¿no? Sí. Una especie de grieta como
como la política argentina. Sí, incluso eso le costó, que fue algo de lo que contábamos en el libro nosotros que escribimos con Javier Cámara, y que era lo más interesante en realidad de contar, que él sufrió una suerte de exilio interno cuando lo envían a Córdoba en el año 1990, estuvo hasta el 92, que lo mandaron a Córdoba a la Compañía de Jesús sin ninguna actividad, o sea, de ser el superior de la orden más joven de historia de los jesuitas y con una actividad muy impresionante durante 6 años, se lo sacan de encima porque las nuevas autoridades le hacían sombra, tenía tanta llegada a los sacerdotes y a los seminaristas que bueno, molestaba. Hay un sacerdote de acá de Córdoba, que está en Córdoba todavía, se llama Ante Swinen, que fue una autoridad muy importante también en los jesuitas, es un sacerdote jesuita, nos dice, en cordobés, digamos, lo mandaron para acá para que lo joda. Un poco en juego, pero bueno, era como que hacía sombra, y bueno, lo mandan y fue un momento duro para él, nos dijo, fue un momento de reflexión, de crecimiento espiritual, porque se sintió desplazado y dejado de lado, ¿no? Pero de Córdoba salió siendo cardenal, porque de aquí se va cuando Corrachino lo nombra cardenal. Claro. Perdón, no cardenal, obispo. Obispo. ¿No? Arzobispo de Buenos Aires. Interesante igual, me imagino para los cordobeses que sea jesuita también por la connotación que tiene eso en Córdoba. Y claro, Córdoba es esencialmente jesuita. O sea, la gran diferencia con Buenos Aires. Sí, claro, porque aquí, más allá de que se instaló la universidad, yo creo que ha influenciado mucho en la cultura. Parte de la rebeldía de los cordobeses creo que debe venir de ese lado, ¿no? Sí, para mí también. No lo tengo chequeado, pero para mí sí. No hay pruebas, pero no hay dudas. Bueno, Bergoglio es eso, ¿no? Eso de las periferias existenciales, en algunos rubros es realmente revolucionario y no nadie duda ni nadie pone objeciones sobre su preferencia con los más débiles, con los más... Bueno, siempre fue una característica de Bergoglio. Primero ser extremadamente austero, andaba en colectivo, en subte, y por otro lado es lo más normal del mundo, pero bueno, la gente tiene una idea de que las autoridades eso no lo hacen, pero era evidente su preferencia por las personas más necesitadas, digamos, el trabajo en las villas, visitar siempre las cárceles, Sebastián, estar cerca. Sí, perdón, ¿cómo se conjuga todo eso con la cintura política que fue adquiriendo y que le permitió convertirse en papa? Porque el otro día, de hecho, surgió la charla acá en la mesa y hablábamos de el papa es político y que mucha gente le cuesta asumir eso. Decíamos, y hace política. Por ahí no es la política partidaria tradicional, pero el Papa tiene y tuvo una cintura política, una capacidad de diálogo, de consenso, de negociación importante. Sí, yo no sé si, no me atrevo a decir si hacen realmente política interna dentro de la Iglesia, ¿no? Igual yo sostengo, y no hay que ser inocente, digamos, son personas muy formadas, muy cultas, y nada lo hacen, así nomás, digamos, ¿no? Ninguna persona que llegue a ser cardenal o trabaja sin poner todo de sí, ¿no? Y dentro de eso pone su inteligencia y sus intenciones y sus convicciones. No me imagino las discusiones internas, quizás no que falta de caridad, pero sí con intensidad, ¿no? Defendiendo cada uno sus ideas, y en eso Bergoglio evidentemente ha sido muy duro, digamos, ¿no? Y sí, a nivel internacional, yo creo que hay un legado que queda, porque por ahí nos concentramos mucho en las cuestiones que más se conocen, pero hay un gran legado que él va a dejar, creo que todos los papas lo han hecho, pero Bergoglio le ha tocado un momento difícil, que ha sido todo su trabajo diplomático, estrictamente político, que muchas veces es silencioso porque debe serlo, para ayudar a garantizar la paz en el mundo, ¿no? Estamos en un mundo bastante más complicado que hace 20, 30 años atrás. Sí. Se habla de que evitó el bombardeo de Estados Unidos a Siria. Sí, a mí no me cabe en la menor duda que ha bajado de los decibeles, que ha vuelto a tender puentes con dirigentes concretos, ¿no? Con llamadas telefónicas concretas. Bueno, él desde que asumió, yo estaba en uno de los viajes donde él por primera vez mencionó esto de el mundo está en una guerra mundial en capítulos.
era muy fuerte decir eso. Sí. Ahora ya pasaron como 10 años y nos acostumbramos a esa frase. Pero fue muy muy duro lo que dijo. Y bueno, después pasó a ser casi como un concepto de estudio en las universidades, pero era real, y yo creo que fruto de esa capacidad política que él tenía, uno de sus legados va a ser ese, ¿no? Digamos, con quién se hace cargo ahora de tomar la posta para ayudar a que el mundo no vuele en pedazos, pero indudablemente parte de su acción política ha sido esa, y después también se lo ha gustado mucho políticamente, ¿no? Nosotros, los argentinos, nos caracterizamos por hablar mucho de política, nos gusta el debate político, pero por ahí a veces exageramos. Le han hecho decir a Bergoglio un montón de cuestiones políticas que en realidad no las decía, o no era exactamente a lo que iba dirigido su mensaje. A mí me ha pasado a hacer coberturas, qué sé yo, en Chile, por ejemplo, y mis propios compañeros de trabajo hacían una lectura... se está refiriendo a algo de la Argentina y en realidad, loco, claro, está hablando el Papa. Claro. Está hablando el Papa. Estaba hablando sobre otra cosa. Sí, a veces hay que ver a quién le está hablando, en qué momento, qué está pasando ahí concretamente para que ese hombre diga eso. Y me pasé varios años de la carrera, después de haber cubierto esto, chequeando los discursos, viendo a quién lo decía, dónde lo decía, porque hay momentos donde, digamos, el Papa no es un primer ministro, un jefe de Estado, y además es el jefe de la Iglesia. No, es el jefe de la Iglesia, y además su injerencia tiene una implicancia política, pero no es un político, es el líder de una religión. Claro. Nos guste o no nos guste, es sí, eso, digamos. Además, cuando el salto de arzobispo de Buenos Aires, una cosa es ese papa, ese Bergoglio, que obviamente tenía que morigerar las tensiones entre el gobierno nacional en ese momento de Cristina Kirchner, el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri, pesos pesados que después terminaron, una presidenta de la nación, el otro posteriormente presidente de la nación, en lo que se empezaba a enmarcar como la grieta. Quizás ahí sí se vio una beta más política de, aplacar esas tensiones, acercar posiciones, y muchas veces siempre con su agenda, que fue después la misma agenda, en muchos casos, la que termina llevando al Vaticano, que es obviamente estar cerca de los pobres y demás. Pero nunca se entendió, nunca se terminó de comprender lo que la persona en que se transformó Francisco a partir de marzo del 2013. ¿Y eso es un fracaso? ¿Vos lo ves eso como un fracaso para los argentinos? Pero totalmente. Te diría más, estoy enojado por eso. Estoy personalmente enojado. Porque yo también estoy enojado. Yo digamos, profesionalmente, después de haber estado en la elección, quedé pegado con el tema, ¿no? Entonces seguí estudiando. Yo tuve una formación en teología, incluso en la facultad, entonces siempre me gustó el tema. Calculo que por eso me habrán mandado a cubrir la elección del Papa, pero no es fácil especializarse en esta profesión, que somos todólogos, ¿no? Pero seguís muy de cerca todo el devenir del pontificado de Francisco durante muchos años. Fui a cubrir 3 viajes a Brasil, a Chile, a Paraguay, pero en realidad yo estaba preparándome para cuando viniera a Argentina. Claro. Sobre todo, pero no por mí, sino porque sé lo que significa un viaje apostólico, porque lo he visto con mis propios ojos, incluso en países que son hostiles, como Chile. En Chile literalmente no le llevaron a la punta, o sea, ni siquiera cortaban las calles para el paso del Papa, digamos, ¿no? Un pueblo al cual no le interesaba tampoco tanto la visita de Bergoglio. Lo que hubiera sido, si podía venir a Argentina, hubiera sido fantástico, pero no solo, y esto ya hablo en tono absolutamente personal, dejando un poco de lado la objetividad que tiene que tener un periodista, no solo desde el punto de vista social, político, espiritualmente, la visita a un papa no pasa desapercibido para el alma de las personas, y lo perdimos. ¿Y saben por qué? Mi hipótesis, yo lo vengo diciendo hace 8 o 9 años, se me han reído en la cara mis colegas acá en Córdoba cuando me invitaban a algún programa, que el Papa viene y qué pasa, entonces se armaba un programa sobre ese tema, y yo siempre le decía lo mismo: no va a venir.
¿Y por qué? Y bueno, porque llamé por teléfono, averigüé, la gente que conocí, qué sé yo, y me dicen, no, mira, varias de las veces que decían que venía, ni siquiera lo habían invitado oficialmente, o sea, era materialmente imposible que viniera, era mentira que querían que viniera, y las veces que sí había intenciones, nunca dejamos las condiciones necesarias para que nos visite Bergoglio. Y me da la sensación, Sebastián, Culpa nuestra no vino. que tampoco se aprendió, más allá de los discursos que escuchamos en la Cámara de Diputados, más allá de los discursos en redes sociales, que ahora la fotito de Bergoglio, que ahora la fotito acá, allá, y todo eso, ayer también con discursos en el Senado, pero ni siquiera fueron capaces de juntarse en una asamblea legislativa, juntar a las dos cámaras del Congreso, juntar a los jueces de la Corte, juntar a las agrupaciones sociales y demás muy ligadas a Francisco, a la CGT y a todo, digamos, el mundo que compone el Círculo Rojo, y brindar una foto en homenaje a eso. Ni siquiera eso son capaces de hacer o fueron capaces de hacer estos dirigentes políticos de esta generación. Y te sumo, ni siquiera armar una comitiva más plural. Ni hablar una comitiva. Bueno, eso refleja lo que hubiera sido una visita del Papa a la Argentina. Ustedes que son de la zona de él, ¿ustedes se imaginan que Bergoglio podría llegar a haber usado su cargo para un beneficio personal? No, imposible. Se cuidó hasta de llevar a argentinos, podría haber minado de argentinos al Vaticano, hace lo que quiera un papa, no llevó a nadie prácticamente. Al último de su labor terminó llevándolo al Tucho Fernández y algún otro sacerdote que lo llevó más porque lo considera un hijo y porque te haga enfermo que por otra cosa, ¿no? Sí, lo quería acá haciendo lo que... No, entonces imagínense lo que hubiera sido. Él se imaginaba, voy a Argentina, va a ser un escándalo, para la iglesia va a ser un papa que fue a su propia patria y se armó un lío bárbaro en vez de recibirlo bien, están todos insultándose, debatiendo a saber si la túnica de ellos o del otro. Imagínense lo que es, venir a dar un mensaje esencialmente pastoral, o sea, sí. Insisto, el Papa no es un presidente, pero claro, el líder de una religión, viene a dar un mensaje de amor, paz, fraternidad, unidad y a su país, y resulta que lo único que genera su presencia es más peleas, más discusiones, hablando mal, bien a lo cordobés, puterío. Era inconcebible, era inaceptable. No, culpa nuestra, no vino nunca. Fijamos las condiciones mínimas necesarias para que él venga tranquilo a visitar al pueblo y que no lo usen políticamente. Era un escándalo dar encima con mucha generosidad él recibía a todo el mundo, nos recibió a nosotros, dos periodistuchos del interior, nos permitió hacer un libro hablando por teléfono con él, porque él a los insignificantes los trataba como reyes, pero los reyes iban y sacaban fotos y era escandaloso, era el uso político, partidario o individualista de cada uno, de los enemigos, sí, o no tan enemigos, incluso de los amigos, perdón, ¿no? Pero a mí me muchos amigos sí. Lo han usado, muchos amigos lo han usado, bien hablado, han sido traductores de sus discursos diciendo en realidad lo que ellos querían que dijera, no lo que decía Bergoglio. ¿Dónde se vio para mí, no sé si coincidís vos, decime, esto ya se transformó en una entrevista, no en una charla personal, ¿no? De café. Mucha catarsis, pero no importa, no me interesa. A mí, donde se vio esto de que cada uno lo usó a su favor y demás, o intentó capitalizarlo, tomás los dos mensajes de Cristina, el mensaje de Cristina Kirchner de despedida y el mensaje de Mauricio Macri, son anécdotas personales que no le importan a nadie. En ninguno resaltan ningún aspecto positivo del Papa. Simplemente son anécdotas personales y decía, ¿a quién le importan? No le importan a nadie. Tal cual. No le importan a nadie. Es una pena, pero bueno, su legado va a quedar, digamos. Sin duda. De algo se va a aprender. Lo que sí es, siendo contemporáneos de quien va a ser, por lo menos desde el punto de vista histórico, el argentino más importante en la historia hasta ahora, porque evidentemente es más importante que San Martín, porque la implicancia de San Martín fue para Latinoamérica y Bergoglio para todo el mundo. Nos lo perdimos de estar más cerca, ¿no? Sí. Es una pena. Sebastián, te hago una más con respecto a tu libro. Él tuvo dos pasos por Córdoba. Sí, vos contaste me parece que el último. Sí. Su primer paso fue de 1958 a 1960,
cuando entró al seminario, porque los primeros años del seminario de todos los jesuitas se hacía en Córdoba en esa época. El noviciado estaba en Barrio Pueyrredón, en Córdoba capital. Y él hizo esos 2 años y medio primeros aquí en Córdoba, con una formación estricta, muy rigurosa que tenían los jesuitas, nos hacían levantar a las 5 de la mañana, se bañaban con agua fría, muy típico de esa época, que creo que le ha forjado en gran medida su personalidad, ¿no? Su vida ascética prácticamente, y con exigencias de ir a los barrios más humildes a buscar a los chicos para la catequesis, que también creo que ha sido una de sus características. Por ejemplo, los fines de semana ellos iban a Carlos Paz, donde está lo que se conoce como la Quinta, que es una parroquia toda de piedra, muy bonita, y que tiene un terreno muy grande alrededor. Ahora quedan menos hectáreas, pero eran varias hectáreas con frutales, con animales. Entonces ellos iban y ahí cuidaban a los chanchos, cuidaban a las gallinas, digamos. La primera etapa de su formación fue aquí en Córdoba. Para él seguramente una etapa muy luminosa, digamos, ¿no? Muy enriquecedora desde el punto de vista intelectual, de su formación religiosa, de su formación en valores, en virtudes. Lo interesante en la historia de contarles de Córdoba era eso, que su primer paso por Córdoba evidentemente ha sido muy provechoso, de alegría, de conocer todo nuevo, y el segundo paso era un pozo, ¿no? de oscuridad. Esa dicotomía que hizo que un poco en chiste, un poco en serio, cuando estábamos en Roma, cuando llevamos el libro, pues fue en septiembre del 2014, el 25 de septiembre del 2014, él nos dice, yo en realidad, dice, no los quiero mucho a los cordobeses, porque la verdad no la pasé muy bien en Córdoba, sobre todo refiriéndose a la segunda etapa, ¿no? Pero fue esos 2 fueron los pasos por Córdoba, más allá de que evidentemente ha venido a Córdoba y decisiones que tomó como superior de la orden han influido mucho en Córdoba. Porque claro, recuerden que él, dentro de las decisiones que él tomó y que generaba amores y odios, cerró el seminario en Córdoba, pero porque ya prácticamente no había nadie, el edificio estaba medio a hacer, había un templo, una iglesia, que le faltaba la cúpula, nunca se había terminado, y él vendió todo ese edificio. Hoy hay un supermercado en ese predio. Imagínense la reacción de algunos, ¿no? Me imagino. Pero lo hizo para acomodar la finanza de la orden, que tenía un montón de deudas, había mucho desorden, se ve en la administración. Y la otra decisión que tomó fue ordenar la Universidad Católica de Córdoba, que debía un montón de dinero de aportes patronales, tenía desorden también administrativo. Y en medio de todo ese ordenamiento de las universidades, los jesuitas tenían 3 universidades en la Argentina: Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de Córdoba y la Universidad del Salvador. Y la Universidad del Salvador se la dio a los laicos, se la dio a los docentes. Y eso también generó un revuelo, porque encima un gran sector de los docentes de ahí eran los intelectuales o los participantes directos de Guardia de Hierro. Entonces también ahí viene todo parte de su legado de que era peronista y mucho de eso que también se lo preguntábamos en el libro, ¿no? Bien, Sebastián, muchísimas gracias por la comunicación, por haberte tomado este tiempo para hablar con nosotros. No, un placer. Espero haber aportado algo positivo. Por supuesto. Sebastián Pfaffen, periodista, coautor del libro Aquel Francisco.